Décimas tarde de blog con Zaragoza de Octavio Gómez Vila. Gracias a Ciro y Carolina por dejarnos siempre este espacio tan maravilloso. Gracias a Nacho Escuín, que suya es la idea. Nunca se lo puedo decir porque nunca viene. Octavio creo que es un personaje muy importante en Z. Siempre inquieto, siempre en la salsa de la actualidad cultural, desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista de la organización, con lo que todavía se tiene más mérito. Y con el riesgo de que siempre estás en el punto de mira. En los dos, tanto el que organiza como el que crea siempre está ahí, ¿no? Y tú estás permanentemente en el punto de mira, para bien y algunas veces para mal. Y eso para mí también es digno de alabar. Pues Félix muy sencillo, Félix Romeo además, que es una persona como muy importante, lo que hizo fue abrirlo directamente. Me dijo, ya te he abierto el blog y esta es la clave, así que simplemente ponte a escribirlo, ¿no? Todo lo que nos mandas, todas las recomendaciones, pues para que no solamente nos lleguemos, lo borremos, lo leemos. Entonces la idea inicial era básicamente agenda, ¿no? Puramente agenda. Pero yo sabía evidentemente que en el momento en el que me pusiera a escribir, pues añadiría alguna otra obsesión más. Y Ricardo Raro DJ Richie, pues lo mismo. Él estaba empeñado en que hice una página web. El dominio del bloguero es el leocamaleonblogspot.com, porque alguien había ya registrado Zaragoza, un señor de gallego, y no había manera. Zaragoza aparece en el primer poemario que publiqué con el Chorrito de Plata. Había un poema final que se llamaba Zaragoza, pues tenía que ver con Manchester con la D, ¿no? La Manchester, el movimiento de Manchester de finales de los 80, con los Happy Mondays, con New Order. Entonces, en vez de ser Manchester, era yo la mamá Zaragoza, porque en el fondo a veces era agotador vivir aquí, tanto por lo bueno como por lo malo. Y se llama Margota, es el fanzine, y cuando termina el fanzine, en esa época todavía no sacamos un número, desde que se aparece el blog, aún tenemos un número, que queda un número ahí perdido, pero que bueno, por esfuerzo y por cabezonería mía hacemos un último número, y el cuello de botella era la prolongación de este fanzine. Pero, pues por circunstancias no hubo manera de sacarlo adelante. Íbamos a hacerlo Pablo Malatesta, que está conmigo en Experimentos, Carmen Ruiz, con la que he colaborado en proyectos, Media Confesiones y Ana Muñoz. Pero llegó un momento que me di cuenta que yo no llegaba tampoco a todo, y tenemos los textos, tenemos la portada, pero luego también tuvimos un rollo muy malo porque nos constituimos como organización cultural, pedimos una subvención y no nos la dieron, porque claro, no teníamos pasta para sacar una cosa digna. Pero no nos la dieron a nosotros, pero sí que se la dieron a la asociación de no sé qué para que pusieran en aragonés todos los carteles del Pirineo, de no sé qué, o sea, cosas de estas delirantes. Y dije, bueno, pues yo sí, pues está claro que el dinero público no es la salida, así que me voy a dedicar a buscarme la vida. La idea de las Crónicas de Zaragoza fue cuando empezó la página web de Aragón Musical, pues yo empecé a colaborar con ellos, ¿no? Entonces empecé a colaborar con ellos con Crónica Rosa de la Misa Zaragozana, ¿no? De la música, sobre la música y literatura. Pues como los horarios que tenía me lo permitían, y pues salía mucho y bueno, pues viendo lo que se cocía en el mundo literario y musical aragonés, ¿no? Era un personaje eso da en mis múltiples obsesiones, en las que se encuentran los zombies, Buenos Aires y la lucha libre mexicana. Entonces el Vengador Dorado era pues un personaje de lucha libre inventado, ¿no? Leo Camaleón es un DJ o un pinchadiscos. Y si tú distingues entre DJs y pinchadiscos, ¿y cuál es tu versión de eso? A ver, el pinchadiscos es aquel que pone canciones una detrás de otra para poner cierta coherencia interna, lo que se pueda, para hacer disfrutar a la gente y para que baile. Y un DJ sobre todo está muy orientado, yo lo veo, a la música electrónica, ¿no? En el que ya introduce elementos musicales en la que él mismo produce las canciones, ¿no? Y las cuadra de manera que parezca un único tema, etcétera, etcétera. Yo, eso, pues, además hablando de hacer músico, ¿no? Mío es un tipo, el heredero de toda la vida, del que estaba con el jukebox, con el que pone los discos. El que estaba ahí solo poniendo los discos, porque no podía bailar con ninguna de las chavalas en los guateques. Y Leo Camaleón viene de Música para Camaleones, que era el primer programa de radio, que hicimos un programa de radio pirata en Radio La Granja durante 3 años, y con JV, con José Manfancine, con los que luego montamos el Confesiones de Margot. Entonces era Música para Camaleones en Radio La Granja, entonces yo me quedé con lo de Leo Camaleón. Tiene un narrativo de las pinchadas, porque has grabado también mixtapes, ¿no? Sí, que son las cintas de toda la vida. Pero ese narrativo, ¿tú cómo lo haces? O sea, ¿lo piensas? ¿Es una cuestión de feeling?
detrás de esta canción venía así, y Sí. de la otra, o es algo más meditado? No, menos el primero sí que era el de Días de Rumba, que sí que creo que lo tienes tú, que sí que era una selección de mis rumbas favoritas, pero también venía bien para tenerlas en un solo CD. Los otros normalmente coincidían con canciones que había escuchado en esas últimas novedades que había escuchado en esas últimas semanas, con canciones que aparecen siempre en tu vida, ¿no? Que canciones que sabes que llevan toda la vida borboteando por ahí, ¿no? Y que de pronto aparecen un día, entonces todas juntas, mezcladas, pues da una sensación de un periodo de tiempo, por lo menos para mí, ¿no? Y como se está perdiendo la idea del disco como objeto, aunque yo soy un reivindicador del vinilo y un consumidor de vinilo y de las mezclas y de los discos de mezcla, pues por hacer un poco, por recordar un poco eso, ¿no? Yo es que los pinchadiscos que van con ordenadores a pinchar a los bares me parece un atentado contra el buen gusto. Pueden hacerlo de maravilla, pero estéticamente no se puede salir a tocar uno en un estadio con una camiseta y unos pantalones vaqueros rotos. Tienes que salir como Enrique Bunbury o como Leonard Cohen, hay que salir guapo y elegante. El nombre se lo puso Jaime Lasaosa, Jaime Sterian, que fue guitarrista de Experimentos durante bastante tiempo, hasta que su mujer le obligaba a dejarnos después de una accidentada gira por España, en la que bueno, accidentada, sí, la culpa de Luis Tebrián, que siempre está bien hecha la culpa de Luis Tebrián, como los niños, pero más que está bien para echarle la culpa. Un día volviendo de Huesca, que estuvimos tocando un par de veces, y Jaime estaba gracioso, se había tomado un gin tonic y medio, ¿no? Como John Lennon, que tomaba gin tonic y medio, estaba maravilloso, 3 estaba imposible, pues estaba en ese y volví a decir, es que lo que hacemos es rock recitado. Y abrimos la ventana para que se jorease un poco. Entonces, rock recitado creo que es una definición muy buena para... Es que es Pokémon a mí, si hay una palabra anglosajona, si no veo en el español que se puede utilizar, pues me gusta más. El proceso creativo es más sencillo que lo que pasa. Llega un momento, es que llevamos ya muchos años y hay muchísima complicidad entre nosotros, con lo cual es, pues, en función, yo les digo un poco por dónde me gusta ir de dónde fuera la melodía, ¿no? De qué tipo de... Pues, algo así fronterizo. El último tema que hemos compuesto, que se llama El lamento del ángel, como la letra tenía un trasfondo con un cierto flamenco, ¿no? Un poco de rumba incluso, pues le dije a Luis, esta vez la compuso Luis, pues Luis, tengo una melodía que tenía preparada para la velocidad variable, es muy fronteriza, muy caléxico, la tocó, empezamos a probar, mucho surge de la improvisación, ¿no? Ya nos pasó una vez en Oviedo, en un local muy curioso, estábamos en la universidad, nos habían llevado los de la universidad, ¿no? Pero acabamos en un garito tocando que se llama La Caja Negra. Era un garito que estaba prohibido aplaudir por los ruidos porque el ruido molestaba a los vecinos. Entonces, en unas situaciones más raras que he visto en mi vida, que es que no podía aplaudir, sino que tenían que hacer así al acabar. ¡Ay, Dios! ¡Qué movidón! Y claro, porque encima, no, y acababas y hacían... El mejor jugador de baloncesto de la historia de España español, que yo haya visto jugar, lógicamente, claro. ¿Más te haya emocionado? Que más me haya emocionado Fernando Martín, sin duda, claro. Hablamos de mitos de jugador, yo como mito que Imagine evidentes, para mí creo que representa el mito, ¿no? Y la historia del baloncesto. Pero allí por lo local, ¿no? Por lo local, pero bueno, por lo local, y luego jugó en el Maccabi de Tel Aviv, ganó Copas de Europa, volvió, sigue jugando hasta el final, no, era un tío muy... No, pero que Imagine Zaragoza sí que causó cierta impresión, ¿no? Hay una foto en mi blog que no sé si la has visto, ¿no? Que es impresionante, creo que no sé si habéis visto la foto que sale en la Plaza del Pilar, un Kevin Maggi vestido con un traje azul elegantísimo, camisa blanca, de traje, y al lado pues el Paco Martínez Soria de rigor mirándole como si acabase de llegar al Rey Baltasar, que es en junio, y dice, ¿qué hace el Rey Baltasar aquí? No, pues sí, claro. Pues hombre, supongo que si tengo que elegir un jugador internacional, o sea, pues, norteamericano o no español, pues yo creo que me quedaría con Dražen Petrovic, que me gustaba mucho, ¿no? Y además el drama, ¿eh? A ver. Claro, el drama de nuevo, pero... Y ese tipo con la... Sí, pero una persona que jugó hizo campeón al Cibona y después fue al Madrid y después se fue a los Portland Trail Blazers. Y allí ya estaba antes de matarse, estaba siendo convertido en un jugador impresionante que iba a jugar al All-Star Game y no había límite, porque el tío acababa de entrenar y se hacía 5.000 tiros libres, 6.000 flexiones, porque quería mejorar técnicamente, era un superdotado y solo necesitaba superarse físicamente, entonces seguía haciéndolo y no había límite. Yo creo que no hubiera habido límite para ese hombre, porque Michael Jordan o Magic Johnson, Larry Bird, que son los tres grandes, ¿no? Nacieron con un físico y con una técnica inconmensurable, entonces para ellos, como todo, era mucho más fácil.